bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Y estoy desde el futuro, se podría decir, 13 horas adelante de ustedes. Estoy en China y como seguramente algunos de ustedes que nos siguen en redes sociales, que me siguen en redes sociales, tengo ya unos días aquí y, y vinimos a conocer China por trabajo, obviamente. Vinimos con los amigos de Jack México que nos invitaron. Y la intención es un poco, o era un poco conocer, ¿no? O sea, nosotros finalmente, ok, manejamos los coches en México, los conocemos a ellos, vemos como lo que están haciendo y todo, pero era muy importante para ellos mostrarnos por qué decidieron entrar a México y que conozcamos cuál es la estrategia global de la marca y cuál es la realidad china de hoy, que es muy diferente a la realidad china de hace 10 años o de hace 5 años y realmente entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que ha sido una de las decisiones más inteligentes de la marca porque finalmente, y aquí es como la parte en la que todos tenemos que sincerarnos, ¿no? Finalmente cuando tú pruebas un vehículo chino, a mí me pasó la primera vez que probé un Jack, o sea, el primero que probé, tenía ciertos temores, ¿no? Y poco a poco esos temores se fueron diluyendo y es normal. Cuando no conoces algo y cuando algo ya tiene una mala fama, en México, desafortunadamente, en la década pasada, los vehículos de origen chino se hicieron de muy mala fama y lo que les acabo de decir en un principio, ¿no? Hace 10 años las cosas eran totalmente diferentes, incluso aquí en China. Y hoy son otra cosa, así como los coches chinos. Pero yo creo que este temor se te va quitando conforme te vas acercando, ¿no? Es como con un alimento, ¿no? De repente todo el mundo te dice, híjole, es que cuidado con ese, porque tal vez te va a caer mal o no sé qué, o sabes que, híjole, a mi prima le fue súper mal, ¿no? O sea, casi la hospitalizaron cuando se lo comió. Y cuando tú lo pruebas dices, oye, pues no está mal, ¿no? O sea, y a mí no me pasó nada. Entonces es un poco lo que los amigos de Jack querían que viéramos, ¿no? Decir, oye, es una realidad muy diferente a la que nosotros nos imaginamos o tenemos en la cabeza de lo que está pasando aquí en China, ¿no? Seguramente muchos de ustedes saben que, bueno, finalmente es un país que está creciendo muchísimo, es el país que más millonarios tiene, o sea, creo que el 10% de la población, me parece lo que nos estaban platicando, es millonario. ¿A qué me refiero con eso o a qué se refieren con eso? A que el 10% de la población tiene por arriba del $1,000,000, ¿no? Entonces, eso te habla mucho de cómo están cambiando. Y para los chinos, lo que a muchas marcas les toma años, ¿no? Cambiar, para ellos son meses. O sea, si tú necesitas una adaptación de algo, para ellos es en varios meses te lo tengo o a lo mucho en un año y algo te lo tengo y es parte de lo que ellos nos querían mostrar. ¿Y cuál ha sido como la intención del viaje o el itinerario del viaje? Lo primero que hicimos fue llegar a Shanghai y de ahí viajar a Hefei, que es la ciudad sede o de donde nació Jack, ¿no? Donde nació, el nombre es Jianghuan Automotive Company, una onda así. Y tiene el nombre de la provincia donde está Hefei, ¿no? O sea, finalmente es también entender mucho de sus decisiones corporativas, ¿no? O sea, el cómo ellos hacen negocios es diferente a lo que nosotros conocemos en Occidente, ¿no? Prácticamente todo tiene algo que ver con el lugar donde nació, con el lugar donde está, etcétera. Es una forma de una cultura diferente y empiezas a entender muchas de las cosas. Empiezas a entender el tema de diseño. Hay cosas de diseño que en México, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, Buick, ¿no? Cuando salió el Across y todo eso, algo de las cosas que criticábamos mucho en México era estos salidas de aire o tomas de aire simuladas en el cofre, que se veían muy mal. Pero cuando llegas aquí y de repente lo ves en algunos coches, dices, oye, aquí no se ve mal. O sea, como que encaja con el tema de diseño, con el tema de la cultura. Y esa parte es interesante, ¿no? Pero bueno, finalmente llegamos a esta ciudad que para ellos es como un pueblito, ¿no? Bueno, no un pueblito, pero es una ciudad pequeña. Tal vez para China es como nosotros hablar de una ciudad pequeña en crecimiento, no sé, como Querétaro, como San Luis Potosí, una cosa así.
y es una ciudad de 7 millones de habitantes, o sea, es una ciudad como Guadalajara, con la zona metropolitana, pero pues para ellos es como un San Luis Potosí, ¿no? Ellos así lo ven, no es de las ciudades principales en términos de población, pero ahí es donde está la planta. Y precisamente fuimos a conocer la planta y conocimos dos plantas, bueno, conocimos tres plantas. La primera que es de una gama de vehículos eléctricos que se llama NIO y que es un Tesla killer, es decir, tienen la mira Tesla y en el momento en el que lleguen los productos a México, van a llegar, vas a decir, oye, o sea, tienen una calidad interior impresionante, tienen un asistente, porque aquí todo es diferente, ¿no? Entonces, tienen un asistente, así como seguramente ubican este gatito, ¿no? Que está con la manita moviéndose todo el tiempo, que es como de la suerte, que está en todos lados. Bueno, hagan de cuenta que ese concepto, esta marca lo tiene en el tablero, tiene una pantallita, es como un robotito, pero es una sola pantallita que está moviéndose, es circular y se mueve, y es tu asistente personal, ¿no? Entonces, si le habla el copiloto, voltea a ver al copiloto, si le habla el piloto, lo voltea a ver y tú le puedes decir, oye, X como le quieran poner, dame una ruta, ¿no? Y te contesta y hace los ojitos y está padrísimo. Eso definitivamente yo creo que no va a llegar a México o alguna adaptación tendrán que hacer porque hoy solo habla chino, mandarín, no habla ningún otro idioma. Pero desde ahí es un concepto diferente. Los interiores son de muy buena calidad y más del 96% de la carrocería, por ejemplo, está hecha en aluminio. Es el vehículo que más aluminio tiene. Entonces, ya te muestra una forma de pensar y de negociar y de construir los vehículos diferente. Después pasamos a la fábrica donde se producen algunos modelos también eléctricos, pero esta marca NIO es como una submarca especial de lujo, con muchísimo lujo, con muy buen equipamiento. No va a ser nada barata, o sea, se habla de que aquí cuesta como $100,000 cada unidad y créanme que cuando subes dices, wow. Pero Jack tiene otra gama de vehículos eléctricos que de hecho también seguramente llegarán a México, que utiliza por ejemplo el CI2, que es el modelo de acceso en la marca, pues hay CI2 eléctrico, y conocimos esta planta que es como las plantas de las marcas que conocemos en México, como una planta de Honda, como una planta de Mazda, por ejemplo, es de ese tipo de plantas, una línea de producción, ¿no? El área de pintura, el área de bla, bla, bla. Pero el complejo, por ejemplo, el complejo industrial en el que están es totalmente moderno. Y algo que me di cuenta, por ejemplo, en Hefei es que es una ciudad modelo en el sentido de que se la venden a los chinos como ven a vivir a esta ciudad y mira todo lo que te ofrecemos. No es un producto, la ciudad en sí es un producto a la venta en China que, mira, vas a tener esta calidad de vida, hay estos trabajos, hay estos lugares de entretenimiento, así son las avenidas, así es el todo. Y entonces muchos de los chinos dicen, a mí me interesa ir a vivir mi vida a Hefei y prácticamente tienen un trabajo garantizado y tienen un tipo de departamento al que pueden acceder y tienen un tipo de entretenimiento al que pueden acceder. Entonces es prácticamente algo así la ciudad también. Y ahí, por ejemplo, se producen varios modelos. En este complejo industrial se produce una camioneta que se llama S1, que es más pequeña que 62, 62, 63, la futura 64, que llegará a México a fin de año, que les voy a platicar regresando al corte de ella, y las variables eléctricas de algunos de estos modelos. J4 también se fabrica ahí, y algunas variables eléctricas, ¿no? Y regresando al corte, les voy a platicar un poco la tercera planta y lo que pudimos hacer en estos complejos de Jack aquí en China, que también fue muy interesante. Es la primera vez que yo hago algo así y ha sido bastante interesante. Pero bueno, regresando del corte, les voy a platicar un poquito. Les quiero recordar que tenemos líneas de comunicación 3122-4200, 3122-4266 y el número WhatsApp 33 18 80 76 41. Y ahorita regresamos con más de Autoestéreo. 91.5. Amigos, ya estoy de regreso con ustedes y me quedé pendiente de platicarles la tercera planta que conocí aquí en China, ¿no? Es una planta de camiones, también Jack produce camiones, de hecho produce desde montacargas
hasta tractocamiones, tipo estos Scania, ¿no? Y camionetas eléctricos, vehículos de trabajo, vehículos tipo Sprinter, por así decirlo. Hay ambulancias, o sea, es una gama completa de vehículos. Y en esta tercera planta conocimos algo de lo que se fabrica como camiones ligeros, en diferentes versiones. Incluso había unos que, por ejemplo, la suspensión delantera era de ballestas, que es algo muy rústico, pero que nos dijeron, bueno, es que hay lugares o hay tipos de cliente que lo necesitan por los lugares a donde ellos acceden, ¿no? Entonces, y es tan alta la demanda que pues, lo fabrican, ¿no? Eh, y algo que pudimos hacer fue manejar precisamente dos modelos que van a llegar a México en la pista de pruebas. Es la primera vez que yo manejo una pista de pruebas y es muy padre. Además es muy raro. En México, cuando tú vas a una planta automotriz, bueno, te revisan, ¿no? Y te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes caminar por ahí, no, 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 no. O sea, es una seguridad y una restricción en muchos sentidos, ¿no? Y aquí fue solo en la planta de NIO, nos pidieron nuestro teléfono, porque obviamente es una planta muy moderna y es un producto donde tienen mucha tecnología muy avanzada, entonces ahí fue con unos stickers preparados, o sea, con número de serie y todo, a nuestros celulares, por ejemplo, se tapa las cámaras delanteras, traseras, etcétera, no pueden grabar nada, pero de ahí en fuera todo lo demás era, mira, vámonos por aquí, nada más no nos salgamos de la línea amarilla. eh, Obviamente, por ejemplo, sí es como hay que cuidar ciertas tomas, etcétera, lo que ustedes quieran, pero nos metieron así por las entrañas de las fábricas de lo complejo industrial. Pasamos por una especie de cementerio de autos, que era un patio donde tenían autos, donde hacen pruebas, ¿no? Pruebas de choque, y todos esos coches que ya habían estado en las pruebas de choques que ellos obviamente hacen, porque nosotros platicamos mucho de Latin NCAP, de RONCAP y todo eso, que son las pruebas que hacen institutos externos. Pero obviamente las marcas tienen sus propios complejos de choques donde prueban sus vehículos para cumplir con las especificaciones, ¿no? Entonces, tenían todos estos coches con pruebas laterales, pruebas frontales. Había uno que así, lo dejaron que se quemara hasta que quedaron el puro fierro, los rines, o sea, las llantas derretidas, etcétera. Era una especie como de cementerio de autos. Era bastante triste, pero a la vez interesante porque son cosas que difícilmente nosotros vemos incluso, ¿no? O sea, las marcas cuidan mucho eso, ¿no? Tú podías ver los autos de prueba que ustedes han visto en revistas o en medios digitales, esos que tienen los camuflajes, ¿no? Y todo, pasaban a un lado de ti como si nada dentro del complejo y tienen esa apertura, porque lo que ellos quieren es, mira, así somos, ¿no? O sea, estos somos y tienen como tanta seguridad que llega a ser hasta abrumador, ¿no? Es como, oye, pues a un lado va un coche de prueba, es más, nos pudimos casi meter al coche que estaban ellos probando, camuflajeado, etcétera, y en ningún momento nos dijeron nada, ¿no? O sea, fue como de, pues sí, pásate y velo, ¿no? Porque es como, pues es que no tengo nada que esconder en el sentido de, mira, pues al contrario, ve lo que estoy haciendo, ¿no? Y manejamos 6.4, que es un vehículo que se va a ubicar entre por encima de 6.3 y por debajo de 6.7. Es una especie de Ateca, por así decirlo. Yo al principio la veía un poco más pequeña, pero ya entre los demás coches y todo, ya le vi un poquito más el tamaño. Es una especie de Ateca, muy moderna. En el diseño, por ejemplo, te recuerda un poquito a Arona, la parte trasera. Y ahora mucha gente nos quedamos con eso de, es que los chinos copian. No, tienen su propio, están encontrando su propio lenguaje de diseño. Y por ejemplo, la parte trasera me recuerda un poquito a Arona, pero también ya es inevitable que algo se parezca a algo más. O sea, inventar el hilo negro en diseño yo creo que es muy inocente creer que lo vas a lograr. A alguien le va a encontrar parecido a algo. Y aparte hay que recordar que, por ejemplo, Volkswagen, Seat y Jack tienen una sociedad para producir y distribuir vehículos eléctricos y están construyendo un centro de desarrollo juntos. Entonces, pues, finalmente ahí tiene como algún toquecito la parte trasera. El pilar, el último pilar, el pilar D, te recuerda un poquito a Arona. Pero fuera de eso no tiene nada que ver. Y tiene un motor de 1.5 turbo de 148 caballos de potencia con caja CVT con velocidades preprogramadas. El interior es de muy buena calidad. Va a tener, por lo menos la versión que nosotros manejamos, un clúster digital, una pantalla widescreen de infoentretenimiento y los botones son táctiles. Eso me gustó mucho, aunque puede que al principio te distraiga, porque todo donde tú controlas el aire acondicionado y el volumen y todo en la consola central del tablero es digital, es táctil. Mientras el coche está apagado, tú ves una sola pieza como de cristal o de metal, como de este aluminio que de repente prende y tiene sensores táctiles. Se ve padrísimo.
tú lo ves apagado y dices, ¿y dónde están los botones? Al momento en que sigues la camioneta, se encienden la iluminación con los botones y es táctil. Al principio estoy seguro que tienes que acostumbrarte y ver dónde están las cosas. Afortunadamente, por ejemplo, pues, obviamente el volante tiene multifunciones y tiene los controles del audio. No hará que quites la vista del camino, pero en un principio pues, lo normal es como le subo, le bajo y creo que un botón si hubiera estado muy bien, una perilla, ¿no? De encendido y de volumen hubiera estado muy bien y que incluso como este tipo joystick que utilizan algunas marcas como Audi, por ejemplo, que tiene la perilla donde tú enciendes, apagas el radio, subes, bajas el volumen, o si la giras, es como un joystick, si lo empujas a la derecha o a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, logras hacer algunas funciones. Eso hubiera estado muy bien, pero se ve muy padre y la verdad es que se ve bastante bien. El sistema de infoentretenimiento también se actualiza y la pudimos manejar en la pista de pruebas con una calidad de marcha muy silenciosa, con un motor pues, dentro de lo esperado, no es un vehículo que quiera ser deportivo. El motor turbo responde, la caja CVT responde, o sea, bien, como responde muy bien una CRV con CVT y turbo, es de ese tipo de bien, o sea, no es deportiva, pero lo hace bien. Va a tener algunos elementos de equipamiento que la va a diferenciar con sus rivales. Y también manejamos T8, que es una pickup que ya tiene la T6, la Frison T6, que es esta pickup con motor turbo también y tracción trasera, etcétera. Y están desarrollando para México o adaptando para México la T8, que es una T6 con un frente diferente, pero con el mismo motor, interiores un poquito más lujosos y lo principal, tracción 4x4, que es algo que mucha gente está pidiendo. Entonces, están trabajando en ese desarrollo, sobre todo en caja automática, porque para ellos es manual, o sea, debe ser manual, pero bueno, pues a nosotros nos gustan las camionetas automáticas, entonces están trabajando en la adaptación de una caja automática para las condiciones de México y tienen ingenieros que van a México, que ya fueron, ya estuvieron en diferentes ciudades, etcétera, tienen ya todas las características en software, entonces están adaptando el producto para México y es un poco de lo que vinimos a hacer a China. Vamos a ir al Auto Show de Shanghai a conocer también más de las demás marcas y a conocer más de lo que está haciendo Jack, ¿no? Que a mí en lo personal la impresión del país, como de entrada como país, es totalmente diferente a lo que yo me imaginaba. Sí, sabía que era moderno, sabía que había muchas cosas, pero pues, te lo imaginas de Beijing, de Shanghai, pero te vas a una ciudad como un Querétaro, que es Hefei, y que para ellos es como un Querétaro, pero que es como un Guadalajara para nosotros, que es mucho más moderno, ¿no? Y tiene una cantidad de edificios impresionantes. Entonces dices, es todavía mucho más diferente a lo que nosotros pensamos y lo que la marca tiene o el grupo tiene como visión en temas de automóviles es todavía mucho más. Yo creo que las marcas occidentales tienen que dimensionar ya lo que viene de las marcas chinas, no solo de Jack, sino he visto por ahí otras marcas que son de las más fuertes, incluso a nivel global, y creo que las tradicionales todavía no han visto o no han dimensionado el dragón que se les viene encima, y bueno, es un poquito de lo que estamos viendo aquí. Nos escuchamos el día de mañana, sigan con la programación de Zona 3, soy Alonso Maldonado, que tengan muy buenas tardes.